Bueno. Un segundo, por favor. Bueno, la clase pasada habíamos concluido en el desarrollo o la presentación de los temas de la primera unidad de introducción. Hoy vamos a retomar el curso con la presentación de el tema de la empresa, que es una noción que tiene una importancia particular en el marco de la metodología del desarrollo de la ciencia jurídica. Habíamos visto que sobre finales del siglo XIX se desarrolla en Alemania la teoría que después se dio en llamar conceptualista del derecho y que tuvo su origen en esa tarea clasificatoria que ya vimos de organizar el material que habían aplicado los tribunales alemanes respecto del derecho romano. O sea, las fuentes, los criterios de solución de conflictos que aplicaban los tribunales alemanes eran los que se habían derivado del conocimiento del derecho romano a través de las escuelas, a partir de los glosadores, y ese enfoque metodológico le daba una importancia crucial a los conceptos que eran tratados como entes, como circunstancias que de naturaleza prelegal, elementos de naturaleza prelegal que el intérprete debía individualizar. Y en materia de derecho comercial, un concepto que había captado el interés y la atención de los estudiosos del derecho comercial había sido la noción de acto de comercio, que se había tomado como elemento delimitador de lo que se llamaba la materia comercial, para determinar cuándo una circunstancia, un conflicto, debía considerarse competencia de los tribunales comerciales y debía, por lo tanto, en segundo lugar, aplicársele la ley comercial. Recordemos que en los comienzos del proceso de codificación en el siglo XIX, cuando todos los países fueron codificando el derecho privado, se dictaron por un lado un código civil y por otro lado un código de comercio. Entonces, el elemento que determinaba cuándo una causa debía ser competencia de los jueces comerciales y por lo tanto el juez debía aplicar la ley comercial era si
la causa quedaba incluida dentro de ese listado que contenía la definición de acto de comercio. Y esa definición, en definitiva, tenía un rol, en su origen, una función que era precisamente de orden procesal, porque era para determinar, como dijimos, la competencia de los jueces comerciales. Una prueba adicional de este rol inicial que jugó la llamada teoría del acto de comercio, lo tenemos en que el Código de Comercio francés, que constituye uno de los códigos europeos en esta materia, había incluido la definición de acto de comercio en el capítulo final del código dedicado a los problemas de la jurisdicción comercial. Entonces el papel del acto de comercio era similar al artículo, que, si no recuerdo mal, el artículo 5 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que tenemos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, que contiene un catálogo de para determinar cuándo una cuestión ha de ser competencia y de qué juez. Luego, la importancia de esta teoría se fue expandiendo, y cuando ya se dicta, por ejemplo, el Código de Comercio de nuestro país, la definición de acto de comercio pasa, desde el punto de vista sistemático, a ubicarse en la introducción del código, como un problema ya no solamente de competencia, un instrumento procesal, sino ya adquiere un rol preponderante a la hora de determinar qué cuestión era o no comercial. Fundamentalmente en función ya del segundo aspecto, de la segunda función de esta problemática de la materia comercial, que es determinar la aplicación de la ley de fondo sobre los conflictos a resolver. Pero con el correr del tiempo, ese enfoque, ese entusiasmo de la doctrina por dedicarse a esta cuestión de aislar lo comercial, empezó a decaer ese entusiasmo, porque los intentos de lograr una definición precisa, correcta, se fueron frustrando en la medida que los distintos ordenamientos jurídicos, a la hora de incluir esta definición, no contenían los mismos, no incluían los mismos elementos. Entonces el interés por la definición del acto de comercio fue decayendo, y ya a comienzos de este siglo, perdón, del siglo pasado, del siglo XX, empieza a aparecer la tendencia de buscar
otra forma de definir la materia comercial. Nuestro país, esa definición de acto de comercio había quedado incluida en el artículo 8 del viejo Código de Comercio. Ahí teníamos una definición de 11 incisos, y dentro de uno de esos incisos aparece en el inciso quinto la expresión que decía que el acto de comercio se considerará acto de comercio las empresas de fábrica, de transporte, etcétera, etcétera. Hacía este inciso quinto una enumeración de distintos tipos de actividades que pudieran ser objeto de realización a través de una actividad empresaria, y ahí tenemos la aparición de la noción de empresa en la generación de códigos que siguieron al código francés. Con el correr del tiempo, tomando como partida, un punto de partida el código francés de 1808, y a medida que se desarrolla la revolución industrial, en que la medida de las unidades económicas va adoptando perfiles donde la organización va a empezar a tener un rol preponderante, va a producir el efecto, este proceso, de ir, en la medida que distintos países se veían en la necesidad de adecuar la redacción de sus códigos, van a aparecer códigos que van a poner el énfasis a la hora de definir la competencia de los tribunales comerciales y de establecer el contenido de la ley comercial. Van a hacer hincapié en incluir como sujeto de la actividad comercial no solamente al comerciante, el comerciante individual, sino también el comerciante que desarrollaba su actividad a través de lo que se daba en llamar la casa de comercio. Y el otro aspecto que regulaban los códigos de comercio era el régimen legal específico que se le aplicaba a los sujetos, el sujeto de la actividad comercial. Por ejemplo, tanto el código francés como el código argentino van a definir como sujeto de la actividad comercial al comerciante. El comerciante se lo definía como aquel que realizaba actos de comercio en forma profesional y habitual. Pero con el correr del tiempo, decía, nuevas legislaciones posteriores, ya por ejemplo sobre el fin del siglo XIX. Profe, perdón, ¿Sí? dijo como aquel que realizaba actos de comercio de forma profesional y autónoma. En forma profesional y habitual. Ah, gracias. Ya decía que sobre el fin del siglo XIX, otras legislaciones
van a incluir dentro de esto que se dio en llamar el Estatuto del Comerciante, van a incluir también a los a lo que van a llamar las casas de comercio. Y vamos a ver entonces otra aparición, otra utilización diferente de la expresión empresa. Entonces vamos a ver tres utilizaciones a lo largo del tiempo de la noción de empresa, como acto de comercio, como elemento para definir el llamado estatuto del comerciante, qué reglas específicas se le aplicaban al comerciante, y por último va a aparecer la problemática ya más adelante y legislado fuera de los códigos de comercio, la problemática de la casa de comercio o del fondo de comercio, que había sido algunos años atrás también un elemento para la definición del sujeto que a quien debía aplicársele la ley comercial. Esto va a dar lugar entonces a una segunda problemática que vamos a ver a lo largo de la clase de hoy, que es el problema de la clasificación de la empresa. Algunos de los perfiles de esta noción van a llevar a los autores a identificar la noción de empresa con ubicar a la noción de empresa dentro de la categoría de los sujetos de derecho, y otro grupo de autores se van a ver inclinados a ubicar esta noción de empresa dentro de la categoría de los objetos del derecho. Siguiendo en la presentación de los temas a los que dio lugar esta teoría de la empresa, vamos a ver aparecer, ya más avanzado del siglo XX, que la noción de empresa se va a aplicar para tratar de establecer las características de otra problemática, que es la iniciación de actividades a través de estructuras jurídicas que agrupen distintas empresas, distintas actividades económicas. Vamos a ver entonces vincular la noción de empresa con la problemática de los grupos de sociedades, los conglomerados económicos, que van a adoptar las características, van a adoptar la metodología de unir distintas empresas a través de vínculos jurídicos donde van a aparecer sociedades que detenten participación en otras sociedades y, por lo tanto, sociedades que van a explotar un mismo grupo de sociedades que van a explotar distintas empresas. Y por último vamos a dedicar entonces a un espacio para analizar, dadas las dificultades que trajo a la doctrina esta noción de empresa, vamos a analizar un poco el problema de qué futuro cabe asignarle a esta noción. Bueno, entrando un poco más en particular en la presentación de estas nociones que acabamos de enunciar, vamos a prestar atención a este periodo en que la empresa fue tratada y considerada
e introducida en la legislación como un caso de acto de comercio. El origen lejano de esta forma de enfocar la noción de empresa lo encontramos en los estatutos de las ciudades italianas. Recordemos que el marco jurídico-político en el que se inserta la aparición de la noción de empresa era el corporativismo de los comienzos de la Baja Edad Media, en que las ciudades, los burgos, las nuevas agrupaciones urbanas que se van a desarrollar en Europa, adquirían su estatus jurídico a partir de una autorización que otorgaba un señor feudal y se le asignaba una cierta autonomía jurídica a los habitantes de estos burgos, que a su vez se organizaban políticamente para el manejo interno de estos vecindarios a través de la representación de los gremios que organizaban las distintas actividades económicas. Por lo tanto, teníamos los gremios de comerciantes. Una pregunta tengo. ¿Sí? Lo escucho. Era como un régimen medio cerrado, ¿no? No cualquiera podía ejercer ¿cómo decirlo? La profesión de comerciante, ¿o no? Tenía que tener algún tipo de autorización. Bueno, en el marco de la estructura del funcionamiento de los gremios, existía, es cierto, una estructura cerrada, donde para ser miembro de un gremio se requería es decir, no sería del todo correcto decir que para ejercer el comercio se requería una autorización, sino que para ser miembro de la organización, del gremio, era necesario ser admitido en el gremio, y esto sucedía para las distintas actividades profesionales. Sí, esto es así, como usted lo señala. Pero además, la organización de los gremios incluía una definición del alcance de la competencia de los tribunales comerciales, porque recordemos la noción de ley nos suponía, como la visión moderna lo hace, que la ley sea un enunciado que se expresa en un texto por parte de una autoridad que emite una suerte de mensaje que va dirigido a la comunidad, sino que la ley era algo que venía impuesto en los hábitos tradicionales. Por lo tanto, el papel de los gremios no era establecer reglas para el funcionamiento del comercio, sino establecer tribunales para resolver los conflictos que se planteaban entre los comerciantes. Y para determinar cuándo una cuestión era competencia de los tribunales comerciales y cuándo era competencia del señor feudal, el estatuto del gremio de los comerciantes definía qué tipo de cuestiones serían consideradas comerciales, y ahí aparecía
ya en aquellas épocas la expresión de que las empresas, y llamaban empresas a las organizaciones que en aquel momento generalmente la formaban el padre con sus hijos, o en algunos otros casos había algún tipo de asociación entre más de una persona. Esta expresión de empresa a la hora de definir la competencia de los tribunales comerciales fue pasando y llega al código francés que contiene una definición similar a la que luego aparece copiada de ese código francés en lo que fue el artículo 8, inciso quinto de nuestro Código de Comercio, donde, repito lo que acabo de decir, se decía que será considerado acto de comercio las empresas. Y la expresión, como acabo de mencionarla, contiene una particularidad, porque la expresión empresa es un sustantivo y la estructura sintáctica del código de estos códigos, tanto del francés como del código argentino, suponían, al decir actividad, suponía que habría, cada uno de los incisos habría de incluir un verbo. Por ejemplo, el inciso primero decía que será considerado acto de comercio comprar con la intención de revender. El inciso segundo decía será considerado acto de comercio revender aquello que se había comprado con la intención, con esta intención. Y en el inciso quinto aparece la empresa. Entonces, esto genera algún tipo de necesidad de aclarar qué debe entenderse por empresa, qué tipo de actividad es la empresa. Y en las discusiones se fueron orientando a interpretar que debía considerarse, esta no era la única posibilidad de interpretación, pero la que se fue afianzando fue considerar que lo que el legislador quería decir es que serían considerados comerciales aquellos actos jurídicos realizados por personas que hubieran estado organizados en forma de empresa. Actos jurídicos, por cierto, realizados con terceros. Este fue la interpretación que se afirmó con el correr del tiempo. Otra interpretación había sido considerar ¿Puede repetir esa primera interpretación? que lo que debía entenderse que era acto de comercio, era aquel acto de comercio realizado por personas que hubieran adoptado una organización para celebrar su actividad, por oposición a lo que podemos llamar el comerciante individual, aquel que realizaba actos de comercio por sí mismo, sin haber establecido una organización de personas, una pluralidad de personas. Quedó más claro ahora la idea. La otra interpretación, que al final fue descartada, fue considerar que la ley se refería a los actos internos para llevar adelante esa estructura organizativa.
por ejemplo, la celebración de un contrato entre las distintas personas que se nucleaban en esa organización, o los contratos entre el organizador y sus empleados, por ejemplo. Esos serían los actos de organización. Pero esta manera de interpretar el significado de la expresión empresa como acto de comercio tenía la particularidad de marcar las tintas sobre un aspecto que en el fondo no resultaba de alguna manera contradictorio, porque al decir que será considerado acto de comercio el realizado por personas organizadas como empresas, está dándole a este caso de acto de comercio un perfil claramente subjetivo. Y en la idea del codificador francés, recordemos que el dictado del Código de Comercio aparece durante el gobierno de Napoleón Bonaparte, que era uno de los... si bien Napoleón aparece años después de la Revolución Francesa, él se consideraba un revolucionario, era alguien opuesto al antiguo régimen, y una de las motivaciones de la Revolución Francesa, que era abolir el antiguo régimen, también se orientaba a desarticular esa estructura corporativa de la sociedad, donde para desarrollar una actividad había que ser miembro de una corporación, de un gremio, a punto tal que una de las primeras medidas de la Asamblea, que va a declararse soberana y abolir destronar al rey, fue abolir las corporaciones, los gremios, y establece la libertad de trabajo sin necesidad de tener que ser miembro de una corporación. Por lo tanto, la codificación del derecho comercial fue encarada por los autores que la realizaron con la idea de establecer un régimen legal ya no de características... Perdón, sí. una pregunta. ¿Esa ley era la ley Charpentier, puede ser? ¿La de la libertad de trabajo? No recuerdo el nombre, pero puede ser, sí, es muy probable. Es muy probable. Perdón, profesor, dijo que la idea o sea, de hacer el código fue estableciendo no, y ahí se me cortó a mí. No sé si fue usted o fui yo, que escucho medio cortado. No, sí, creo que fue, me interrumpí por la pregunta. Lo que quería decir es que el propósito del legislador era establecer un régimen legal no aplicable a un orden, a un estamento de la sociedad, sino a la totalidad de la sociedad. Por eso va a aparecer dentro de los códigos un par de disposiciones que tenían por objeto aclarar que este régimen era aplicable a cualquier persona, no era necesario que, o no tenía por objeto estar dirigido a
al sector social de los comerciantes, sino a cualquier sujeto que realizara actos de comercio. Y entonces va a aparecer la categoría de los actos circunstancialmente va a aparecer el artículo 6º, por ejemplo, decía que este cuerpo legal se habría de aplicar a cualquier persona que realizara actos de comercio, pero la calidad de comerciante la adquiriría solamente aquel que realizara actos de comercio en forma profesional y habitual. Entonces aparece la idea de que el nuevo sistema legal era de carácter objetivo para diferenciarlo del sistema legal que había estado imperante bajo el antiguo régimen, en el que la calidad el régimen legal de los comerciantes era de tipo exclusivamente personal, subjetivo. Entonces, por eso la particularidad o cierta contradicción que va a generar es la introducción de un caso de acto de comercio que no era precisamente de tipo objetivo, sino que era claramente de tipo subjetivo. Así es como queda planteado esta problemática del acto de la empresa como acto de comercio. Vino a establecer en esa estructura original de los códigos de principio del siglo XIX, un elemento que venía de alguna manera a desarticular ese propósito de que los actos de que la ley establecía objetivamente un catálogo de actos de comercio que habrían de aplicarse tanto a los que realizaran actos de comercio habitualmente, que por ende adquirirían la calidad de comerciante, y los que no realizaran esos actos más que en forma circunstancial. En una palabra, el que realizaba actos de comercio habitualmente y en forma profesional era el dueño del establecimiento, y el que los realizaba en forma circunstancial era el cliente, el que iba a comprar mercaderías, pero luego el resto de su vida transcurría fuera de esa actividad. Bien, esta fue entonces un aspecto de la problemática de la empresa en la legislación moderna. El otro aspecto es el referido a la empresa como eje en la definición del estatuto, del llamado estatuto del comerciante. ¿A qué nos referimos y qué historia tiene esta problemática del llamado estatuto del comerciante? Bueno, el código, la codificación del derecho comercial, decimos, aparece a principios del siglo XIX. Tenemos que ubicarnos que en esta época las teorías económicas preponderantes pasaban por el mercantilismo, que era un enfoque de la economía que consideraba que la riqueza de las naciones radicaba en el comercio, y que cuanto más comercio realizara una nación, más próspera habría de ser. Por lo tanto, el comerciante era un sujeto que debía gozar de una cierta protección para permitirle desarrollar esto, que en el fondo era algo
favorable al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, y como resabio de todo ese largo periodo de la Baja Edad Media y de la organización estamentaria de la sociedad, los nuevos códigos van a incorporar una suerte de privilegios en un sentido particular de la expresión, en un sentido amplio de la expresión. Por lo tanto, los códigos van a incluir un conjunto de disposiciones que eran consideradas como parte de ese, como resabio de ese estamento de la organización de los comerciantes, que van a ser tribunales que en Francia, en el origen de la regulación de los nuevos códigos, los tribunales comerciales eran integrados por pares, o sea que a diferencia de los tribunales civiles, que estaban los jueces civiles debían ser personas formadas en universidades como abogados. En el caso de los tribunales de comercio, la costumbre que venía de la época de los gremios de comerciantes era que los tribunales comerciales los integraran comerciantes. Y así va a ser en el origen de la organización posterior al Código de Comercio francés. Ya actualmente esto no se mantiene en Francia y ni en nuestro país, por supuesto, tampoco. Los tribunales comerciales también son integrados por jueces formados en universidades. Pero el otro punto que se consideraba como parte de ese estatuto del comerciante era el hecho de que los comerciantes se sometían a un proceso, en caso de insolvencia, un proceso particular. O sea, el régimen de quiebras en su origen era un régimen que se aplicaba solamente a comerciantes. La insolvencia de los no comerciantes estaba regulado por separado. Y esto se va a mantener durante muchos años. Recién las leyes de quiebras en nuestro país, desde mediados del siglo XX a finales del siglo XX, más bien sobre finales del siglo XX, van a incluir la expresión de que las normas referidas a la insolvencia reguladas por las llamadas leyes de quiebra solamente se aplicaban a comerciantes. Los no comerciantes debían, en caso de insolvencia, ser juzgados por las reglas que incluían los códigos procesales para la ejecución colectiva de cuando una persona no podía cumplir regularmente sus obligaciones y no era comerciante. El procedimiento para disponer, para liquidar el patrimonio de la persona que no había podido cumplir con sus obligaciones estaba regulado, era lo que se llamaba el concurso civil. Esto, bueno, va a terminar desapareciendo. Y otro aspecto, otro capítulo que integraba el llamado Estatuto de los Comerciantes en aquellos códigos, era un conjunto de cargas. Por ejemplo,
teneduría de libros. También se fueron incluyendo otras cuestiones, van a aparecer otras leyes que también distinguían para su aplicación entre comerciantes y no comerciantes. Por ejemplo, la ley de prenda con registro, en su origen, solamente permitía constituir prendas a favor de comerciantes por el saldo de deudas de sus operaciones de venta. Bueno, todo esto con el tiempo se va a ir diluyendo. Y entonces, habida cuenta de la existencia de un estatuto, venía la cuestión de quién era el obligado, el sujeto obligado en este estatuto. Y como ya dijimos, la primera generación de códigos va a incluir la noción de comerciante como sujeto de este estatuto, que era definido, como ya dije, como aquel que realiza actos de comercio en forma profesional y habitual. Pero a partir, dijimos también que históricamente va a aparecer la noción de empresa asociada a una nueva manera de definir el sujeto de este estatuto, y va a aparecer en el Código de Comercio Alemán de 1897 una nueva manera de definir al sujeto como vinculado a como también aquellas personas que estuvieran vinculadas con la explotación de una actividad mercantil organizada como empresa. El paso siguiente en la evolución de esta variante va a aparecer en el Código de las Obligaciones suizo de 1911, que fue el precursor de la unificación legislativa. En 1911 se incorpora una reforma a uno de los libros del Código Civil, que era el libro de las obligaciones, y esta reforma unifica el régimen legal aplicable a las obligaciones y contratos tanto civiles como comerciales. En este código, el sujeto del estatuto, en el sentido ya ahora referido fundamentalmente al aspecto de la definición de esta carga de llevar contabilidad, para poder determinar quiénes tienen que llevar contabilidad, se va a recurrir a esta nueva definición que ya había utilizado el código alemán, de establecer que deberá llevar contabilidad quien ejercite, quien desarrolle un comercio, industria u otra empresa comercial. Y que en este contexto se entendía por empresa una actividad económica independiente con el propósito de obtener un ingreso regular. Esto entonces va a ser considerado como una forma de dejar atrás esa visión del derecho comercial post-feudal, como una transición en el paso de ese antiguo régimen a las sociedades capitalistas modernas. El siguiente hito en el desarrollo de la teoría de la empresa y vinculado a este perfil de la problemática de la definición del sujeto que debe llevar contabilidad, lo vamos a ver en el Código Civil Italiano de 1942, que va a afirmar esa tendencia que había iniciado el Código Suizo
de las obligaciones. El nuevo Código de Comercio de 1942, recordemos que en este periodo Italia estaba bajo el gobierno de Benito Mussolini, era un régimen fascista, y el Código Civil y Comercial que se dicta en este periodo está imbuido de esas ideas de la representación corporativa, y el eje de la organización de las materias en este código era, en el marco del derecho, la forma de regulación del derecho privado, estaba íntimamente asociada a la problemática del trabajo. Entonces, dentro del libro correspondiente a las relaciones laborales, que estaban incluidas dentro del Código Civil y Comercial, el eje de la definición y de la organización de las materias era la noción de empresario, porque precisamente el empresario, el que se organiza profesionalmente para realizar una actividad económica con un fin de producción o de intercambio de bienes y servicios, va a ser el sujeto que, desde el punto de vista de la estructura organizativa de la empresa, va a ser el empleador, porque la empresa va a ser una organización que va a incluir, entre otros elementos, va a incluir personas, algunas de las cuales habrán de ser los organizadores de esa actividad, y otras los sujetos que van a desarrollar esa actividad bajo la dependencia de un empleador. Bueno, esta evolución de los acontecimientos va a llevar a la doctrina a un objetivo muy particular, que fue el de encontrar una definición jurídica de empresa. Por cierto que las palabras se desarrollan de manera espontánea en las sociedades. Los significados de las palabras van cambiando a lo largo del tiempo. Si esto no fuera así, en los países occidentales seguiríamos hablando latín, pero por mutaciones espontáneas las lenguas van cambiando, y dentro de esos cambios y esas mutaciones también el significado de las palabras a veces sufren desplazamientos, pero no era eso lo que les preocupaba a los juristas de mediados del siglo XX, sino el objetivo de los juristas fue encontrar una definición desde el punto de vista técnico, porque así como los lenguajes se desarrollan en forma espontánea, en lo que podemos llamar el lenguaje común, el lenguaje de la calle, a los juristas les preocupaba encontrar o utilizar lo que también sabemos que las ciencias utilizan, que son conceptos técnicos. Para entenderse en un saber especializado es necesario muchas veces desarrollar expresiones que sepan, que tengan un alcance previamente conocido por los expertos,
y esto facilita muchas veces el desarrollo de una disciplina. Bueno, ese fue el objetivo que se plantearon al emprender esta problemática de la definición jurídica de empresa. La expresión que se utiliza corrientemente entre en el ámbito del lenguaje común no satisfacía y la doctrina aborda esta problemática de desarrollar el concepto desde el punto de vista jurídico. Y van a tomar como eje de la definición, la definición del Código Civil Italiano de 1942, que vinculaba de una manera no demasiado precisa la noción de capital y organización como elementos que caracterizaban a la empresa. Pero esos elementos, decían los autores, constituyen lo que llamaban el concepto económico de empresa. Desde el punto de vista económico, una empresa era una estructura de personas que desarrollaban unas los roles de organizadores y otras los roles de empleados, dependientes, pero además también, desde el punto de vista económico, una empresa era una organización que ponía al servicio de esa actividad una estructura de capital más importante de la que se verifica en la forma de desarrollar la actividad por parte de los llamados comerciantes individuales. Desde este punto de vista del concepto económico, nos encontramos con una carencia de límites fijos. Es decir, nosotros hoy día podemos distinguir entre la estructura organizativa de un comerciante individual y en el rubro alimentos vamos a verla en los viejos almacenes de barrio, que con el tiempo fueron también a su vez mutando hacia formas de organización un poco más complejas en cuanto a la estructura de capital. Luego vamos a ver surgir el autoservicio, donde ya no solamente tenemos una persona atrás del mostrador que corta el fiambre y acerca las mercaderías al cliente, sino vamos a ver aparecer, además del mostrador, de la balanza y de la máquina de cortar fiambre, vamos a ver incluir dentro de la forma de organización de la actividad otros elementos, otros bienes de capital, como pueden ser las góndolas para que el cliente se sirva por sí mismo, y vamos a ver aparecer la idea de autoservicio, que a su vez va a evolucionar a la figura del supermercado. Entonces ahí tenemos un continuo de formas de organización de una actividad con distintos grados de inclusión de bienes de capital, o sea, bienes productores o capaces de generar nuevos bienes en la actividad, y por otro lado, organizaciones humanas más complejas, desde el punto de vista de la estructura unipersonal
a la estructura de organizaciones como un supermercado, donde vamos a encontrar distintos niveles para desarrollar esa actividad. Por lo tanto, la diferenciación entre la noción de actividad individual y de actividad organizada en forma de empresa va a pasar por un continuo sin límites fijos. Esto no es una particularidad del concepto de empresa, sino hay muchas expresiones del lenguaje común que carecen de esas precisiones. En algunos casos, las definiciones legales optan por establecer límites cuantitativos, como por ejemplo la mayoría de edad. Desde el punto de vista de la... en la sociedad podemos considerar a las personas con mayor o menor desarrollo evolutivo. A cierta edad consideramos que los seres humanos son inmaduros, y hablamos de la etapa de la adolescencia, y que en algún momento las personas maduramos y somos considerados adultos, pero esos son límites vagos. Pero cuando se quiere establecer definiciones legales para establecer, por ejemplo, qué puede hacer un sujeto, de qué puede ser considerado responsable, se fijan nociones precisas, como por ejemplo el día en que se cumple tal edad. En una época fueron los 21 años, después los 18, etc. Bueno, el intento de la doctrina era establecer una definición precisa que que se alejara de esas vaguedades. Y se utiliza, va a aparecer como eje de este intento doctrinario de definir a la empresa, va a aparecer, se va a utilizar la definición del Código Civil Italiano de 1942, que si bien no definía la empresa, sí tomaba como eje a la persona del empresario, y en esa definición legal lo que va a quedar como elemento importante va a ser la noción de actividad. Actividad económica, aquel que realiza una actividad económica organizada para la producción o intercambio de bienes o servicios será el empresario. La particularidad de esta manera de definir la empresa es que la noción de actividad era una expresión que carece en la ciencia jurídica de un tratamiento, podemos llamar dogmático, en el sentido de que la utilización de las definiciones en la ciencia jurídica tienen una larga tradición que se manifiesta en todos los desarrollos de todas las materias, en la problemática de las llamadas naturalezas jurídicas. ¿Para qué se utilizan las naturalezas jurídicas? Bueno, la expresión naturaleza jurídica es un elemento argumentativo que se utiliza cuando se quieren llenar lagunas en el viejo lenguaje de la tradición jurídica. Decimos que hay una laguna cuando no encontramos una regla, un enunciado lingüístico expreso que dé solución a un caso, a una conducta humana en el marco de un conjunto de circunstancias. Para eso se recurre a las naturalezas jurídicas. ¿Y qué significa
utilizar las naturalezas jurídicas para resolver estos casos de lagunas. O también podemos llamarlo en una terminología más moderna, como utiliza la nota de presentación del nuevo Código Civil y Comercial, cuando los autores del proyecto, la nota de elevación del proyecto, dice que habla de los problemas de aplicación de la ley, habla de casos claros y casos confusos. Bueno, los casos confusos son los que en la vieja terminología eran las lagunas del derecho. ¿Y cómo se resuelve en la tradición jurídica ese tipo de casos? Bueno, buscando la institución dentro de la cual se puede subsumir un problema para recurrir a las soluciones normativas reguladas en torno de esa noción de orden superior. O sea que los conceptos jurídicos tienen una estructura jerárquica y cada concepto se define en términos de otros conceptos. La noción de contrato se define en términos de la noción de acto jurídico y la noción de acto jurídico en términos de la noción de hecho jurídico, por ejemplo. Bueno, esa estructura, eso es lo que algunos autores como Sergio Leperas, que hace un desarrollo interesante sobre esta problemática y que les voy a enviar ahora en este primer envío de materiales que voy a hacer a la brevedad, les voy a incluir el texto de la obra de Sergio Lepera, referido a esta problemática. Él va a hablar de la carencia de desarrollo dogmático, y cuando habla de eso se refiere a este problema, de la noción de actividad. No tiene mucha utilidad definir, dice Lepera, a la empresa como actividad cuando la actividad no es una noción que tenga asociada reglas para resolver problemas. Nuestra legislación originalmente no contenía ninguna definición de la noción de empresa, solamente aparecía en la ley de contrato, aparece o ha quedado, pero en orden cronológico, la primera aparición de una definición de empresa la encontramos en el artículo 5º de la Ley de Contrato de Trabajo, 20744, que establecía, definía a la empresa como organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o beneficios, y empresario, llamaba empresario a quien dirige la empresa por sí o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a estos en la gestión y dirección de la empresa. Bueno, luego vamos a ver que en la reforma del Código Civil y Comercial va a aparecer una nueva forma de ubicar la noción de empresa. Esto lo vamos a ver más adelante. Lo que podemos extraer de acá entonces es que a partir de este periodo en la historia de la evolución del derecho comercial, la cuestión de tratar de
definir a la empresa va a quedar a caballo de un doble enfoque. Por un lado, va a aparecer la empresa en el marco de una problemática relacionada con la identificación de personas a las cuales se les va a aplicar un régimen legal determinado, la necesidad de llevar libros, por ejemplo, y por otro lado, va a quedar planteado en otra segunda manera de ver la noción de empresa, que es la empresa vinculada con los elementos organizativos, con los aspectos vinculados al elemento capital. Esta forma de ver la empresa vinculada al elemento personal va a ser, o sea, quiénes son los sujetos que tienen que llevar contabilidad, va a ser el aspecto que lleve a muchos autores a considerar la empresa como un sujeto. Ahora, ¿en qué medida esta particularidad de la ley comercial de poner en cabeza de las personas que desarrollan una actividad de tales o cuales características como obligados a llevar contabilidad, pueden ser suficientes o no para determinar que la noción de empresa constituya un sujeto en el sentido en que además, fuera del derecho comercial, se considera a lo que llamamos sujeto de derecho. Y vamos a ver que en realidad una cosa no lleva a la otra. El hecho de que alguien sea considerado sujeto de la actividad comercial por desarrollar una actividad en forma organizada o por lo que fuere, o por realizar actos de comercio, por lo que fuere, eso no lo constituye en un sujeto de derecho en el sentido en que la expresión ha sido tratada no ya solamente en el derecho comercial, sino en el derecho privado en general. Porque, ¿qué características tiene que tener o qué implica la noción de sujeto de derecho? Bueno, acá entramos en otro problema un poco más complejo, que es que la noción de sujeto de derecho, más allá de las dificultades que puede presentar en su definición, es algo íntimamente vinculado a la noción, o algunos hasta consideran que es una manera equivalente de referirse al problema de la personalidad jurídica. Y en este orden de cosas, la personalidad jurídica supone alguna forma de lo que podemos llamar separación patrimonial. Cuando los códigos hablan de personas jurídicas o de sujetos de derecho, están hablando de alguna forma de separación patrimonial. Y desde ese punto de vista, la noción de empresa no alcanza a cumplir con estas características. Vamos a ver que para poder considerar que una empresa es un
un sujeto de derecho tiene que estar organizada jurídicamente como tal. Y esto nos lleva a diferenciar las nociones de sociedad de la noción de empresa. Normalmente una sociedad que utilice los tipos que van a estudiar ustedes en la ley 19.550, supone tener como propósito desarrollar una actividad económica. Y si una sociedad así se organiza y desarrolla una actividad económica, diremos que esa sociedad además es la titular de una actividad empresaria, pero que son nociones diferentes y que una cosa no necesariamente implica la otra. Inclusive, vamos a ver que hay sociedades que van a ver ustedes, que hay sociedades que no desarrollan ninguna actividad empresaria. Ejemplo de eso son las sociedades que se constituyen con el propósito exclusivo de detentar participaciones sobre otras sociedades. En la jerga de los negocios, a estas sociedades se las llama sociedades holding. Holding viene del verbo to hold en inglés, que significa tener. Entonces, sociedades holding se llaman aquellas que tienen participaciones en otras sociedades. Y estas sociedades no desarrollan ninguna actividad, sino que no desarrollan una actividad económica ni productiva, ni industrial, ni de intermediación, sino simplemente detentar, ser las dueñas de las participaciones en otras sociedades. Entonces, el hecho de que en determinados contextos se utilice la expresión empresa en forma personificada, que en un enunciado se diga la empresa que tiene más de 10 empleados está sometida a tales o cuales consecuencias jurídicas, la empresa que tenga menos, que facture más de tal cantidad, estará sometida a tal o cual tasa impositiva, no significa que la empresa sea un sujeto de derecho en el sentido de que tenga un patrimonio aparte. En nuestro régimen legal, el sujeto que desarrolla una actividad económica y que puede ser considerado empresario y que sus activos, dentro de sus activos, encontremos algunos que estén afectados exclusivamente a esa actividad comercial, no implica que el resto de sus activos hayan quedado afuera de su responsabilidad personal. O sea, un empresario que contrae deudas relacionadas con su actividad profesional, o sea, que vive, que sus ingresos dependen de esa actividad profesional, la empresa, y contrae deudas, sus acreedores van a poder atacar también otros activos que no hayan estado afectados a esa actividad, precisamente porque la empresa no es un mecanismo de separación patrimonial. Entonces, ese uso lingüístico en que se coloca a la empresa como sujeto de un enunciado lingüístico, desde el punto de vista jurídico, no es suficiente para que establezca esa forma de separación patrimonial entre la masa de bienes del sujeto que desarrolla la actividad relacionados con esa misma actividad, lo que
luego se va a pasar a llamar el Fondo de Comercio. Eso de por sí no implica separación patrimonial respecto de otros activos que posea el sujeto y que no estén relacionados con la misma. O sea, la casa habitación del empresario va a poder ser atacada por los acreedores de ese mismo sujeto, originados en su actividad profesional, porque la noción de empresa no implica esta característica legal. El problema se complica aún más a partir de las distintas formas de regulación de esta noción, que dijimos que era la tercera vía de aparición de la noción de empresa en la historia del derecho, que es la noción de fondo de comercio, y que alude a estos aspectos patrimoniales de la actividad del sujeto. La problemática de la regulación del Fondo de Comercio es posterior a la época en que se sistematiza el derecho privado en dos órdenes, dos cuerpos legislativos. La separación entre Código Civil y Código Comercial aparece a principios del siglo XIX, y dentro de los códigos del siglo XIX no va a estar incluida esta noción del Fondo de Comercio. Esta problemática va a aparecer sobre finales del siglo XIX, y a principios del siglo XX vamos a encontrar países que regulan como leyes separadas de los códigos este problema de la transferencia de fondos de comercio. Y ahí vamos a ver aparecer dos grandes líneas diferenciadas, que va a ser el sistema seguido por Alemania por un lado y Francia por el otro. Y el tema es diferenciador en un caso y en otro va a ser la forma en que se protege a los acreedores. En el sistema francés, que es el que siguió nuestra legislación, los acreedores del vendedor de un fondo de comercio van a ser desinteresados a través de un proceso de publicación, que les va a dar derecho a que se les pague lo que se les debe, aun cuando sus deudas no sean exigibles, del precio que pague el comprador de ese establecimiento. Entonces, eso lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a ver que hay un procedimiento por el cual se anuncia la venta de un establecimiento comercial, y los que se consideran acreedores de ese establecimiento tienen que anotarse, decir yo soy acreedor, y el intermediario en la operación o el mismo vendedor tendrán que apartar, el mismo comprador, antes de pagarle el precio al vendedor, tendrá que apartar el dinero suficiente para pagar a los acreedores. Este es el sistema francés. El sistema alemán establece que los compradores van a seguir respondiendo por las deudas del vendedor hasta la suma del precio pagado. Y la explicación de la diferencia de mecanismos legales tiene que ver también con la idea de que en Alemania fue aceptada desde el comienzo la noción de
patrimonio de afectación. En la doctrina francesa, la cuestión del patrimonio fue encarada de otra manera, porque en el marco de la doctrina francesa va a surgir la idea de la unidad del patrimonio. Por lo tanto, para la legislación francesa clásica y la doctrina francesa que se desarrolla en el siglo XIX, no se concibe la posibilidad de que un patrimonio pueda ser dividido, y se veía en esto una cierta noción, un cierto toque ético acerca de que nadie podía excluir de su patrimonio ningún elemento para atender a esa responsabilidad. Bueno, en cambio, en el sistema alemán, cuando se codifica el derecho civil alemán, se admite explícitamente la noción de patrimonio de afectación. Entonces va a haber una cierta tendencia a visualizar que un fondo de comercio, una hacienda comercial, se la va a visualizar como algo parecido a un patrimonio separado. Pero estas notas, aún dentro del sistema alemán, esta forma diferente de contabilizar las deudas a la hora de proteger a los acreedores de quien vende un fondo de comercio, no presentan características suficientes como para definir y decir que una empresa es un sujeto de derecho. El hecho de que se utilice la noción de empresa para caracterizar a aquellos que tienen que llevar contabilidad no es suficiente para esa caracterización. Entonces, el otro enfoque de la noción de empresa para verlo y clasificarlo como un objeto de derecho va a ser más frecuente en aquellos autores que piensan el problema desde la perspectiva del derecho alemán y aquellos países que se han visto influidos por esta otra forma de enfocar el derecho privado, a diferencia de los sujetos, a diferencia de los autores que escriben y piensan este problema dentro de la óptica del derecho francés. Para los autores alemanes, dada la similitud que el fondo de comercio, que la empresa tiene con lo que es un patrimonio de afectación, se vieron incluidos a clasificar la noción de empresa como objeto de derecho. Y para los autores franceses y los que siguieron la corriente del derecho francés, se va a considerar que, dado el principio de la unidad del patrimonio, es imposible considerar que la empresa, si no se ha adoptado un mecanismo técnico jurídico como el de que el titular de la empresa constituya una sociedad con otra persona, a menos que se dé esa situación, no es posible considerar a la empresa como un patrimonio independiente. Por lo tanto, se van a ver incluidos a clasificar esta noción dentro de la idea de objeto de derecho. Por lo tanto, hay caemos frente a un problema de tipo lingüístico,
donde nos lleva a profundizar un poco más esta noción de persona jurídica o de personalidad jurídica. Este uso entitativo del lenguaje que lleva a ver poner el énfasis en aquello que está detrás de las palabras y considerar que detrás de las palabras existen entes y que cuando decimos persona jurídica hay alguna cosa a la que se le atribuye el uso de esta palabra, lleva a una evidente confusión. Y esto ha dado lugar a mucha literatura que no ha ayudado para nada a esclarecer este problema. Resulta más esclarecedor considerar que la noción de persona jurídica es un concepto meramente clasificatorio que reúne los códigos civiles. ¿A qué definen como personas jurídicas? Bueno, definen como personas jurídicas al Estado, por ejemplo, a los entes privados, por otro lado, y dentro de los entes privados vemos las asociaciones, las fundaciones y las sociedades. Pero dentro de las sociedades también tenemos situaciones donde se empieza a alejar del foco central de la noción de personalidad jurídica. Y vamos a ver que a lo largo de la historia se ha cuestionado si todas las sociedades son susceptibles de ser clasificadas como personas jurídicas, en razón de que la forma de responsabilidad en los distintos tipos societarios no es la misma. Tenemos tipos societarios donde la separación... Sí, profe, no se lo escucha. Sí, se cortó eso. No veo... Ah. Ahora sí se escucha bien. Sí, no, ahora me acaba de aparecer el cartel de que mi conexión era inestable. Sí, bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Retoma el problema al que me estaba refiriendo era a que los códigos clasifican como personas jurídicas a distintos casos. Tenemos el Estado es una persona jurídica, luego tenemos personas jurídicas privadas, donde aparecen las asociaciones, las fundaciones y las sociedades. Pero dentro de las sociedades, y hay otros casos, pero me detengo acá, dentro de las sociedades ha sido objeto de diversas opiniones, en el derecho comparado, me refiero, la de considerar si todos los tipos sociales constituyen casos de personas jurídicas, por cuanto la responsabilidad de los socios en los distintos tipos sociales es diferente. No hay mayores dudas acerca de que las sociedades anónimas puedan ser consideradas como sujetos de derecho o como personas jurídicas, dado que hay una separación patrimonial completa entre los patrimonios de los accionistas y el patrimonio de la sociedad. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de la sociedad colectiva, donde todos los socios son solidariamente responsables por las obligaciones sociales. Entonces, cabe preguntarse, ¿esta forma de separación patrimonial propia de las sociedades colectivas alcanza
para ser incluida dentro de la noción de personalidad jurídica? Bueno, una forma de ver este problema es considerar que la noción de personalidad jurídica en sí misma no contiene la respuesta a este problema de la separación patrimonial, que sea necesaria para considerar que algo sea que un mecanismo técnico jurídico pueda ser considerado como persona jurídica. Porque tenemos que dejar de lado esta idea entitativa de que vamos a encontrar elementos que nos respondan a cuándo algo es susceptible de ser considerado un ente. No, lo que tenemos que ver es cuál es el grado de separación patrimonial que justifica que ese mecanismo técnico jurídico sea clasificado como persona jurídica o no. Desde esta perspectiva, enfocado el problema desde esta perspectiva, la problemática no tiene una respuesta única, es una decisión clasificatoria, decidir cuándo algo es una persona jurídica o cuándo no. Por lo tanto, en el marco de la metodología que ha utilizado tradicionalmente la ciencia jurídica, esta pregunta por la clasificación de los conceptos, si la empresa es un sujeto de derecho o es un objeto de derecho, la tenemos que ubicar con esta visión de conjunto de la evolución que ha tenido la metodología de las ciencias jurídicas para ver que, en definitiva, el problema carece de una respuesta única, porque plantear la polémica acerca de la naturaleza de la empresa como objeto de derecho, como sujeto de derecho, tampoco la resolvemos apelando a la noción de universalidad. Hay una parte de la doctrina que pretende zanjar este problema diciendo que haciendo una analogía con la noción de universalidad. Por ejemplo, un ejemplo de universalidad que se da en la doctrina es la noción de biblioteca, que si nosotros, que no es lo mismo considerar a la biblioteca como una colección de libros organizada por su dueño, con algún propósito y finalidad específica, de los elementos individuales que la componen. Y pretenden hacer una analogía con la noción de empresa. Entonces se preguntan si esta organización de elementos con una finalidad particular que implica la empresa, tenemos que asociarla a una noción de universalidad de hecho, como puede ser la biblioteca, o tenemos que considerarla como una universalidad de derecho, como es el caso de la noción de patrimonio. Y el problema es que no tenemos claro qué cosa es una universalidad.
porque eso es un concepto doctrinario que carece de una definición legislativa. Por lo tanto, nos mantenemos en el punto de partida acerca de que lo que no está claro en esta polémica acerca de la naturaleza de la empresa es la metodología que vamos a utilizar para definirlo. Perdón. Una pregunta. Sí, dígame. ¿La universalidad de derecho era el patrimonio, había dicho? Sí. Y la universidad de hecho, ¿ese cuál era? Bueno, la universidad de hecho es una agrupación de elementos que no está definida por ningún orden, por ninguna norma jurídica, sino por una decisión, es decir, ¿cómo armo yo una biblioteca? Y voy comprando libros. Y eso es una situación de hecho. Los voy comprando y los voy organizando. Eso es una decisión personal mía. En cambio, que el conjunto de los bienes conforme esté sometido a un régimen legal particular resulta de una disposición legal. En un caso estamos frente a una universalidad de hecho, cuando yo soy el que determino qué libros voy a comprar y cuáles no considero dentro de mi colección de libros. Eso es una decisión personal, y la determinación de qué elementos responden por mis deudas, aquello que la ley llama patrimonio, es una decisión legal. ¿Se aclaró mejor la idea? Sí, perfecto, gracias. Bien. Bueno, tenemos a considerar el otro aspecto que va a introducirse en la evolución de esta compleja idea de la noción de empresa. Y es que ya sobre finales del siglo XIX, en plena expansión de la revolución industrial, se va a presentar el problema de la responsabilidad patrimonial en el caso de aquellas personas que desarrollaban más de un emprendimiento comercial, que eran titulares de diversos emprendimientos comerciales, pero no habían revestido a las distintas actividades de las formas jurídicas de sujetos de derecho independientes. O sea, alguien había desarrollado, tenía una una empresa dedicada al rubro alimenticio, y otra en otra fase de su actividad era dueño de un concesionario de autos, por ejemplo. Pero no tenía una sociedad para la actividad de venta de productos alimenticios y otra sociedad para la venta de automotores. Simplemente eran locales diferentes, con empleados diferentes, sin un mecanismo técnico jurídico que le diera a estas actividades la estructura jurídica separada. Cuando una persona que desarrollaba estas actividades entraba en una situación de insolvencia patrimonial, ¿cuál era la solución legal? Bueno, siguiendo la regla de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, la solución era que la totalidad de los acreedores pasaban a
conformar una masa de acreedores que tenían que verificar sus créditos y que luego se habrían de sacar a la venta la totalidad de los bienes y se pagaría a prorrata con su producido a todos los acreedores. Esta situación en algunos contextos se veía insatisfactoria porque podía darse el caso de que los acreedores en el caso del ejemplo de recién, del establecimiento dedicado a la venta de alimentos, hubieran otorgado su crédito, el crédito a este sujeto titular en base a la actividad de la empresa alimenticia, que era una actividad próspera, y que los acreedores podían tener información sobre esta circunstancia, pero ignoraban las condiciones en que se desarrollaba la otra actividad, que a lo mejor no era tan próspera, y los que le daban crédito al titular sobre la base de la actividad del concesionario de automotores, a lo mejor lo hacían de manera riesgosa. A lo mejor sabían que estaban corriendo riesgos, le cargaban una tasa de interés mayor, pero al final luego tenían que concurrir todos de la misma manera. Los que habían asumido la concesión de crédito como una actividad azarosa, y aquellos que consideraban que era una actividad segura prestarle fondos o venderle mercaderías a crédito a alguien que estaba llevando adelante su actividad en forma razonable, organizada, y que por lo tanto los riesgos eran asumibles. Entonces, aparecen ya sobre fines del siglo XIX y en plena expansión del capitalismo, diversas técnicas. Por un lado, la difusión de la técnica de la constitución de sociedades anónimas, y por otro lado, la idea de considerar que la empresa pudiera ser entendida como cuando esa actividad la llevaba a cabo un empresario individual, pudiera ser legislado como un mecanismo en el que la empresa, las deudas contraídas por la empresa, tuvieran un tratamiento separado de las deudas contraídas por el mismo empresario en su calidad de sujeto común, no comerciante. En los hechos, la simplicidad de la forma de constitución de las sociedades anónimas fue lo que triunfó. Hay que recordar que la figura de la sociedad anónima nace en el mundo a partir del siglo XVI aproximadamente, como forma de organización de las empresas de descubrimiento que lanzaban y que promocionaban los monarcas de las potencias europeas como forma de ampliar su poder político, creando colonias en algunos casos, o concediendo simplemente ventajas de explotación en sus colonias a ciertos empresarios. Para estructurar esos negocios que requerían grandes fondos en aquel momento, cruzar el océano Atlántico era una empresa, ir a las Indias orientales
era una empresa compleja, por lo tanto el monarca les otorgaba privilegios y además el organizador tenía que recurrir a la financiación a través de la captación del ahorro a personas indeterminadas, a quienes se les otorgaba como forma representativa de su derecho una acción. En este marco era natural establecer la separación patrimonial porque los inversionistas no carecían de control de la administración. Entregaban fondos a un empresario que obtenía por un lado la autorización real para el negocio y por otro lado era el que tenía que asumir los riesgos y administrar el negocio. En este contexto va a aparecer una reglamentación que va a aparecer ya en la forma actual a principios del siglo XIX, donde la sociedad anónima era un mecanismo para instrumentar negocios y empresas grandes que requerían la participación de numerosos inversionistas. Pero con el correr del siglo XIX, ya sobre finales del siglo XIX, se va a expandir la utilización de la sociedad anónima a... ¿Perdón? Que un poco antes de lo que acaba de decir el tramo. Decía que sobre finales del siglo XIX se va a expandir la forma de utilización de la sociedad anónima a emprendimientos de pocas personas. Va a dejar de ser necesario que para formar una sociedad anónima haya que nuclear a muchas personas, sino que un empresario individual, con el solo hecho de tener un pequeño socio, iba a poder utilizar esta forma jurídica de separación patrimonial, con lo que se le va a encontrar solución práctica a este problema de la separación patrimonial. Esto nos deja la pregunta acerca de si la noción de empresa en este contexto realmente se va a seguir justificando o no. Vamos a retomar con esta diapositiva acá, con la que para seguir la clase que viene, y si hay alguna cuestión que queramos, que quieran aclarar, aprovechemos para hacerlo ahora, en este minuto final que nos queda. ¿Hay alguna pregunta que quieran ampliar? Profe, en el caso de que sean varios los empresarios, ¿no? Pero de una misma empresa, digamos. ¿Que el patrimonio de todos quedaría afectado? No, la idea de empresa supone que estamos hablando, si hay una pluralidad de sujetos que desarrollan la actividad, la empresa es una. Una empresa puede ser detentada en copropiedad por más de una persona. En caso de cotitularidad de la actividad, lo que tenemos es una empresa con un patrimonio, perdón, tenemos un fondo de comercio
con un Claro, conjunto pero de bienes que es dice que único, pero al la principio- forma... Perdón, no, al principio de la clase, viste que dijo que se respondía con el patrimonio, digamos, personal. claro, pero por eso, eso es lo que estaba tratando de redondear. La empresa como conjunto de bienes afectados a una actividad es única. Si esa pluralidad de empresarios desarrollaron la actividad y no constituyeron un sujeto de derecho en particular, se va a dar una situación compleja donde los acreedores de ese conjunto de empresarios van a tener acción sobre los bienes detentados en común y los bienes individuales de los socios. No sé si le quedó más claro la... Sí, sí, profe. Bueno, Gracias. bueno, nos veremos entonces el miércoles. Nos despedimos. Hasta luego y Nos gracias. vemos el miércoles. Chao, profe, hasta luego. Chau, chau.